Supongamos que tenemos un sólido rectangular con dimensiones, llamemos Lx, Ly, Lz, y que un electrón que está dentro no siente ninguna fuerza, salvo la que va a venir como consecuencia de un potencial V de xz, que va a ser cero, si estamos, digamos, en los límites que pusimos, los Lx, lo mismo para Ly, lo mismo para Lz, para Y y para Z, infinito si no. Entonces en este caso, que estemos donde no es infinito, la ecuación de Schrödinger nos queda menos h barra cuadrado 2m, el laplaciano de psi, que sabemos que si nosotros utilizando una función que separamos en tres funciones, una que dependa de x, una que dependa de y una que dependa de z, entonces podíamos separar y tener tres ecuaciones que dependían de cada una de las variables. Nos daba cada una, ¿no?, en cada variable, en la de x, en la de y y en la de z, y donde la suma de cada energía nos daba la energía, digamos, total. X más y más z, y tomando, como hacíamos antes, un kx que era raíz de 2mxh barra, o sea, absorbiendo las constantes, lo mismo para y para z, cambiando x por y de z, entonces podíamos obtener las soluciones generales, que cada una era la suma, bueno, de una constante seno de k por x o por y o por z, en ambos casos es igual, y teníamos que considerar las condiciones de borde, teniendo en cuenta el potencial que van a hacer que la función x en 0 sea igual a 0, que también sea lo mismo para y en 0 y lo mismo para z en 0. Esto hace que bx, by y bz sean todos iguales a 0. A su vez también en los bordes, o sea, en 0, ya lo vimos, pero también en Ly, Lx y Lz debe ser igual a 0. Por lo tanto, x de Lx y de Ly y z de Lz todos también deben ser iguales a 0. Eso hace que kx Lx sea igual a nx pi, k y Ly sea igual a ni pi, y kz y Lz sea igual a nz pi, donde hay que decir quiénes los n's. Bueno, en cada caso nx y z van a ser números enteros. Reuniendo entonces las constantes y cada solución por separado, podemos formar, obteniendo entonces la solución de cada una, y sabiendo que es la multiplicación de las tres juntas, el psi general. Recopilando todo, nos queda de esta forma la multiplicación de senos con esta constante de normalización y la energía, tanto la función con energía que depende del nx, ny y nz que tomemos, bueno, nos queda también de esta forma, escrito también en términos de k. K es el vector de onda, kx, ky, kz, de acuerdo con cómo tomamos ky, ky, kz acá. Entonces, imaginemos que tenemos un espacio tridimensional donde los ejes son kz, ky y kx, y uno puede trazar, digamos, rectas en
teniendo en cuenta, por ejemplo, que kx sea igual a pi sobre lx, 2pi sobre lx y así 3pi sobre lx, etc. Y lo mismo para ki, pero sobre li. Y en kz, pi sobre lz, 2pi sobre lz, etc. Eso lo que hace es que quede como un cuadriculado, ¿no? Digamos, en todas las direcciones. No voy a poder dibujar bien, pero van a quedar, digamos, cubos por todos lados. Bueno, entonces, por ejemplo, voy a tomar uno de ellos, simplemente para tomar de ejemplo, uno que está por acá. Y recordemos que kx es nxp sobre lx, lo mismo para ki y para kz, y aquí poniendo cada número en nx, que es lo que estuvimos haciendo. Entonces, eso lo que nos da es que cada punto de intersección representa un estado estacionario de una partícula. Cada cubo, o mejor dicho, cada bloque, ocupa un volumen, digamos, de pi cubo sobre Lx, Li, Lz, ¿no? Multiplicando pi cubo, y esto lo voy a llamar B, Lx, Li por Lz. Entonces, cada uno ocupa esto, digamos, en el K espacio, ¿no? Donde B es el volumen que es el X, el Y por el Z, ¿no? Los tres, digamos, volumen considerando los tres bordes del potencial. Entonces el volumen del objeto. Entonces supongamos que esto contiene n átomos. Cada átomo tiene q electrones libres. O sea, tenemos n átomos y cada uno tiene q electrones libres. Esto es importante. En la práctica n suele ser enorme si consideramos, por ejemplo, el número de Avogadro, y en cambio q en la práctica es un número chico, inclusive podemos tomarlo 1 o 2. Entonces, como vamos a trabajar con números positivos, vamos a quedarnos tan solo con la parte positiva, y como los electrones libres, que son lo que nos importa, justamente no son bosones los electrones, sino iría todo al ground state, al estado fundamental. Como son fermiones y tenemos que tener en cuenta el principio de exclusión de Pauli, entonces solo dos de ellos van a poder ocupar un estado. Entonces, lo que va a pasar es que se van a ir acumulando de una forma esférica, pero tenemos que considerar solo la parte positiva, por tanto va a ser un octante de una esfera, lo que nos va a ir quedando. Van a ir todos quedando, digamos, parte de, se van a ir llenando de esa forma, ¿no? Cubriendo de una forma simétrica con respecto, si pensamos en una esfera, en un octante de una esfera. Hay que pensar que n va a ser muy grande, por lo tanto la estructura casi cúbica, digamos, que tenemos de bloques va a ser casi indistinguible de lo esférico que estamos pensando. Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos pensar en el radio de este octante de esfera, lo vamos a llamar kf, y bueno, eso lo podemos, si tomamos en cuenta el volumen, que era pi cubo sobre b, y además consideramos el número de átomos, el número de electrones, dividido 2, porque estamos considerando un par de electrones y cada uno requiere un volumen de pi cubo sobre b. Entonces esto tiene que ser igual a 1/8 de 4 tercios pi radio, que es kf al cubo. Si despejamos kf, nos queda 3, y ahora voy a llamar ρ, ahora voy a decir qué es.
Rho va a ser NQ sobre B, algo que sale simplemente de despejar KF. Por supuesto tenemos un volumen y acá tenemos el número de átomos y electrones, así que esto claramente es una densidad y se llama la densidad de electrón o de electrones libres. Entonces, si tenemos, por ejemplo, acá consideramos dos electrones por cada átomo, por eso hacíamos la multiplicación, pero dividimos por 2. Acá directamente es dos electrones por cada átomo, y entonces tenemos la cantidad de electrones dividido por volumen, nos da la densidad de electrones libres. El borde que separa los estados ocupados de los que no están ocupados se llama la superficie de Fermi. Y la energía correspondiente se llama la energía de Fermi y se lo llama EF para, digamos, un gas de electrones libre. EF es igual a h barra cuadrado sobre 2m 3 rho pi cuadrado a la 2 tercios. Esto viene, por supuesto, hay que recordar que la energía es h cuadrado k cuadrado 2m, entonces simplemente reemplazamos k por kf y obtenemos la energía de Fermi. En cuanto a la energía total, podemos calcularla primero pensando en la superficie del octante de la esfera multiplicado por un diferencial k. Si multiplicamos esto por 2, considerando la cantidad de estados de electrones, y dividimos por pi cubo sobre b, que era, teníamos acá, pi cubo sobre b, que es el volumen que ocupa cada estado, y acá tenemos la cantidad de volumen, entonces nos va a dar la cantidad de estados de los electrones, eso va a dar b sobre pi cuadrado k cuadrado diferencial k. Cada uno de estos estados lleva una energía de h cuadrado k cuadrado sobre 2m, como hemos visto, así que multiplicándolo por lo que tenemos acá, esto va a ser nuestro diferencial de energía. Acá tenemos k cuadrado y k cuadrado, así que en el fondo va a haber que integrar, vamos a sacar todas las constantes afuera, y hay que integrar entre 0 y el kf, que era nuestro límite, k cuarta de k, esto va a dar h barra cuadrado, bueno, muchas constantes, ¿no? Ya lo ponemos en forma de constantes, b a la menos 2 tercios. O sea, en realidad quedaba en términos de kf y bueno, pusimos las constantes que vienen dadas por kf y por ρ. Esta energía cuántica mecánica tiene un rol parecido al que tiene la energía térmica interna, que podemos pensar en un gas. En particular, uno puede hacer la cuenta de que esta energía hace una presión en las paredes. Por ejemplo, si la caja se expande por una cantidad dB, un diferencial de volumen, entonces el total de energía decrece. Acá no puedo hacer la cuenta y el diferencial de energía decrece por una cantidad que es proporcional a la energía total, multiplicada por menos 2 tercios de dB. Y esto se muestra como el trabajo hecho hacia el afuera, digamos, por una presión P. Y esta es lo que se llama la presión de degeneración o presión de exclusión. Tiene que ver con el principio de exclusión de Fermi. No tiene que ver con las interacciones entre electrón-electrón ni con algo térmico. Es por el principio de exclusión de Fermi y es muy importante.